Soy Electra Marote, tengo 39 años, soy mamá de un hijo de 27 años, Alejandro. Actualmente estoy en pareja, vivo en el barrio de Puerto Viejo de Paraná. Hace 2 años trabajo de docente en una escuela de María Luisa y este año también empecé a tomar horas en la escuela Nuestra Señora de Luján de Paraná. Mi infancia fue muy linda, pero lamentablemente a los 10 años perdí a mi papá y bueno, con mi hermano nos tuvimos que hacer cargo de la casa porque mi mamá cayó en estado depresivo, así que con él nos encargamos de la casa y de ir al colegio solos. Bueno, de mi papá legué sobre todo el amor al estudio y la perseverancia. Yo al tiempo conocí al papá de mi hijo y a la temprana edad de 11 años quedé embarazada, así que tuve a mi hijo y me casé a los 14 años por civil y posteriormente convivimos durante 8 años. Ser madre joven, por supuesto, me marcó y me cambió la vida. Mi hijo en realidad le dio sentido a mi vida. A partir de que me separé del papá de Ale, yo tuve que empezar a trabajar más todavía. A los 17 años trabajé en un acuario y de esa edad también hasta los 27 años trabajé de empleada doméstica. Siempre fue muy difícil económicamente llevar adelante mi vida porque alquilaba y tenía que mantener a mi hijo, ¿no es cierto? Así que entre otros trabajos también trabajé de cadete, trabajé en comercios y bueno, siempre tuve más de un trabajo. A la par que también tuve que estudiar. En realidad yo me separé del papá de Ale porque él tenía un temperamento bastante difícil y no me permitía que estudiara. Vino una separación bastante traumática, entonces yo decidí estudiar, terminar mi secundaria, porque la primaria la había terminado en una escuela técnica a los 17 años y decidí tomar mis estudios y salir adelante, ¿no es cierto? Yo amaba estudiar y era lo que quería hacer en mi vida. Fue bastante difícil poder salir adelante económicamente y laboralmente y con los estudios. Pero en el 2002 terminé mi secundaria a la noche. Cuando yo trabajaba de empleada doméstica, si bien había empezado a estudiar, siempre tuve una inquietud de que no quería eso para siempre en mi vida. Si bien es un trabajo muy digno, trabajar en casas de familia, yo consideraba de que no quería eso para siempre, tenía otras inquietudes, el estudio me gustaba mucho. De las personas que conocí en las casas de familia donde yo trabajé, siempre me enseñaron de que, no me enseñaron, sino me mostraron que el valor de las cosas no está en la riqueza material, en el dinero, sino en tener una profesión, en tener estudios. A partir de eso siempre tuve la inquietud de seguir adelante, de pensar en una carrera el día de mañana. También tenía la inquietud de ser policía, mi papá era agente de policía y bueno, a mí me había quedado un poco eso. Y bueno, después de que me separé y en las condiciones que sucedieron las cosas, no lo pude hacer en ese momento y más adelante pensé en estudiar abogacía. Debido a mi divorcio, que también conocí muy buenas personas que me ayudaron, de las cuales estoy muy agradecida, yo consideré la posibilidad de devolver eso de alguna manera. Entonces empecé a estudiar abogacía, después de terminar el secundario, un año después, ¿sí? En el 2004. Y bueno, en ese momento me resultó bastante dura la carrera porque no estaba preparada intelectualmente de alguna manera. En 2007 tuve una buena oferta laboral de empezar a trabajar en un comercio de gastronomía y bueno, entonces ahí consideré empezar de nuevo la carrera. Y esta vez hice un curso de técnica de estudio y me preparé mejor, llevé la carrera bastante al día hasta la mitad de tercer año. Ahí me quedo sin trabajo, como la universidad es privada no podía pagar. Yo siempre tuve que alquilar, mantener a mi hijo adolescente yendo al colegio y bueno, todos los gastos que eso que requiere me imposibilitaron seguir la carrera. Como eso me frustró de alguna manera bastante el no poder seguir, tomé en ese momento la decisión de decir, bueno, el año que viene empiezo una carrera en la universidad pública donde yo pueda
continuar a pesar de las adversidades económicas sobre todo. Así fue que decidí empezar el profesorado de filosofía. Además había sido la materia que más me interesó en la carrera de abogacía. Me sedujo de una manera porque el acontecer de mi vida también posibilitó de que la filosofía me dé un lugar, ¿no es cierto?, un refugio. En el 2010 empecé la carrera de profesorado de filosofía. Y justo ese año fallece mi hermano a mediados de año. Y fue el primer golpe duro que tuve, muy duro, y bueno, yo estaba trabajando en un estudio jurídico en ese momento y bueno, también fue difícil salir adelante con la carrera, pero a su vez también fue un lugar donde encontré amigos, hoy prácticamente hermanos de la vida, y un lugar también donde salir adelante. El recorrido en la universidad pública ha sido bastante hermoso y difícil a la vez. Hermoso porque las personas que conocí, los profesores siempre me enseñaron muchas más cosas que sus materias, ¿no es cierto? Siempre supe leer eso otro de que ellos me legaron. Y un poco difícil porque la universidad pública tiene una carga ideológica bastante fuerte, ¿no es cierto? Y por ahí es media dura con el humilde en el sentido estricto y con el sencillo. Estoy a 3 materias de recibirme, por suerte tuve la oportunidad de empezar a trabajar antes, pero bueno, esperando llevarlo a cabo. Respecto a la política, bueno, nunca me involucré, siempre pensé que era un lugar bastante oscuro, entonces, bueno, había conocido varios partidos políticos, pero bueno, siempre me mantuve bastante alejada. Bueno, después de haber ahondado en que de alguna manera hay que involucrarse, porque yo veía en ese momento, en 2014, aproximadamente, 2013, que había una división en el pueblo, ¿no es cierto? Yo siempre sentí una inquietud de servicio, ¿sí? Primero tratando de ser policía, después tratando de dedicarme a la abogacía, a la mediación, era más o menos mi objetivo, después con el tema de la docencia. Siempre traté de devolver aquello que yo sentí que me dieron desde muy chica, ¿no es cierto? Como siempre miré la política de un costado, me estaba haciendo ruido, ¿no es cierto? Porque veía que la sociedad estaba bastante dividida y que había mucha influencia en ese momento en el pensamiento del ciudadano. Y bueno, recibo una invitación de un amigo, un ex profesor, que me invita a una reunión de un partido político que se estaba gestando en Paraná. Entonces, bueno, acepté, porque venía de él, una persona conocida y con un buen criterio que yo tenía de él, entonces con confianza asistí, si no, sinceramente no hubiese ido. Y bueno, la primera reunión que tuve en el Partido Políticas para la República me llenó bastante de más inquietudes, porque conocí las bases del partido, los fundamentos, los principios, ¿no es cierto? Y me atrajeron, ¿sí? Pero de algún modo me seguía sonando raro porque no me parecía que podía ser un lugar bueno si era político, ¿no es cierto? Si era político para mí no era bueno. Pero en filosofía aprendí que hay que un poco demistificar las palabras, ¿no es cierto? Porque todas las palabras tienen su carga y no, la palabra no hace nada, o sea, los que hacemos somos los humanos. Fui a esa primera reunión, me gustó, así que volví a seguir a la segunda y así empecé a ir a las reuniones, a la formación, y la verdad que encontré un lugar donde pienso que puedo dar algo de mí. Primero lo pensé por el lado de la educación, ¿sí? Y bueno, y ahora con la posibilidad de la candidatura, ¿no es cierto? Buscando un lugar donde yo pueda llevar adelante esa vocación de servicio, de dar algo a los demás de aquello que yo recibí. En la viceintendencia siento que voy a poder devolver todo aquello que yo he recibido en algún momento de mi vida, a partir que también me he formado, ¿sí? He trabajado y profesionalmente también
que tuve la oportunidad de pensar en dedicarme a ser policía en un momento, en dedicarme a la abogacía para poder trabajar en mediación, en resolución de conflictos, también con respecto a la docencia, trabajar con los niños, los adolescentes. Bueno, todo eso siento que ahora es la oportunidad de poder devolver todo aquello que yo recibí, ¿sí? La viceintendencia me brinda esa oportunidad y bueno, espero poder obtener ese espacio donde yo pueda dar todo lo que recibí y sobre todo llevar a los demás mi vocación.